Llegamos a la tercera parte de nuestro estudio de Señor y Dueño, que es la parte financiera de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Estamos haciendo un análisis desde Génesis, de ahí a llegar hasta todo lo que habla el Nuevo Testamento, y hoy entramos a la parte de los libros proféticos, cómo se maneja la economía o cómo fue la situación de la economía dentro de lo que hablan los profetas para el pueblo de Israel. Así que, como veíamos, Dios es un Dios de pacto y entre esos pactos que hizo también hablaba de la prosperidad económica para su pueblo, donde les decía que ellos iban a tener posesiones materiales, que iban a tener una tierra asegurada y que iban a tener todo lo necesario. Fue una promesa del Señor que le hizo a su pueblo. Sin embargo, siempre hablaba de que estas posesiones era para tener compasión con los necesitados, que había que cubrir las necesidades de los que tuvieran alguna necesidad económica. Y uno ve a través de la historia del pueblo de Israel que esto precisamente no se dio. Si uno revisa toda la historia de los profetas en relación a los diferentes reyes que gobernaron esta nación durante casi 600 años o por lo menos 500 años, podemos ver desde el año 900 al 400 antes de Cristo, donde estuvieron hablando los profetas del Señor a su pueblo para corregir las cosas. Uno veía que estos gobernantes no cumplieron lo que el Señor había pedido y fueron desobedientes a los mandatos de él. Por eso se da una desigualdad y explotación social. Ahí empieza a haber cuando todo era familia, cuando todo eran de las mismas tribus, que el Señor, como habíamos mostrado, había repartido la tierra en forma equitativa para todos. Y la idea era que todos tuvieran lo necesario. Eso fue siempre el deseo del Señor. Vemos que empiezan a haber unas desigualdades en el pueblo y una explotación social por parte de los gobernantes. Y esto también se han dado leyes para que se evitara la acumulación de riqueza. El propósito del Señor no es que la gente simplemente acumule y acumule a costa de las necesidades de las demás personas, sino que siempre lo que el Señor da es para que lo compartamos con los que están en necesidad. Para eso él había estipulado en Levítico 25, el año sabático, donde precisamente había que repartir las tierras. Cada 7 años se dejaba descansar y así permitía que las demás personas recogieran durante ese año, pero la idea era precisamente evitar que la acumulación de riquezas en solamente unas cuantas personas. Y el año jubileo precisamente era el año donde se perdonaban todas las deudas y si alguien había, como les decía la vez pasada, había hecho mal uso de esa tierra, había malgastado sus herencias, pues en ese año del jubileo volvía a recuperar todo y empezaba nuevamente. Y eso era una forma que el Señor había estipulado para que no se acumulara tanta riqueza en pocas personas, sino que se volviera a repartir y que la gente saliera de deudas y de la esclavitud que eso generaba. Así que esto era el deseo del Señor. Sin embargo, la desobediencia y la miseria fue el constante característica de este pueblo a través de estos años, como les decía, casi 500 años, donde uno ve donde fue un común denominador esa desobediencia. Como digo, estas leyes del año sabático y el jubileo casi que desaparecieron como costumbre dentro del pueblo. Y para eso hablaban los profetas. Los profetas, a diferencia de la sociedad actual donde todo el mundo añora profecía, mucha gente ser profeta, y en esa época no era así. Al contrario, eran personas que la gente no quería para nada. ¿Por qué? Porque a ellos les tocaba denunciar los pecados que estaba cometiendo la sociedad. Y a la gente no le gusta que le recuerden los pecados y que lo hagan cambiar de rumbo. Pero esto es lo que el Señor les había mandado a hacer a estos profetas, y por lo tanto era una ocupación bastante difícil y para muy pocas personas escogidas por Dios.
pero eran antipopulares, la gente no era que los quisiera escuchar y mucho menos hacerle caso, pero el Señor en su misericordia siempre trata de mostrarle a la gente sus errores para que cambien de rumbo, que se arrepientan y vengan las bendiciones que el Señor quiere darnos. Así que vamos a mencionar algunos problemas que es una constante durante estos 500 años en los diferentes reyes. Vamos a sacar citas bíblicas de los diferentes profetas, recordando qué tipo de problemas habían en el pueblo, y ellos tenían el deber de anunciarlos. Primero, la idolatría. Creo que cuando uno ve precisamente que la gente se aleja de Dios o busca servir a otros dioses o a otras cosas y se aleja del Señor, pues sencillamente cae en maldición, y en vez de tener bendiciones, pues todo lo va a llevar a la pobreza y a la miseria. Y creo que es uno de el común denominador en la mayoría de reyes que hubo dominando el pueblo de Israel. En Isaías 2, del 7 al 8 dice: su tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos y sus carros de guerra son incontables. Su país está llena de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Entonces aquí empezamos a ver que Isaías cómo les está recordando que a pesar de que hay riquezas, la gente está haciendo mal uso de ellos, lo está dedicando para la guerra, pero también para hacer ídolos. Es una constante también, un común denominador de los países muy ricos a través de la historia, cómo utilizan esas riquezas para hacer ídolos majestuosos, templos dedicados a estos dioses, y esto se veía dentro del pueblo de Israel también. Así que ellos se dedicaron a hacer con sus propios dedos sus propios dioses y adorar a esas obras hechas por sus manos. Y el primer grave error común dentro de estos pueblos, y Isaías les toca, tiene el deber de decírselo. Oseas 2:8 les dice: ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro, ¿y qué hizo con ellos? Falsos dioses. El Señor les recuerda: todas las cosas le pertenecen al Señor, como hablábamos, Él es el que da la plata y el oro, y eso debería hacer que los pueblos fueran ricos. Sin embargo, cuando utilizan mal esas riquezas y se lo dedican a hacer falsos dioses, ahí viene la miseria y la perdición. Entonces, otro profeta que le está diciendo: la riqueza del Señor la están utilizando para lo que no es. Dios es el que da absolutamente todo, da la abundancia, pero si uno hace mal uso de esas riquezas y las utiliza para servir a lo que no es de Dios, pues ya está cayendo en idolatría. En Ageo 2:8 es un versículo muy conocido, dice: mía es la plata, mía es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí nos recuerda absolutamente todo de Él, y volvemos a recordar el principio de la mayordomía. Nosotros simplemente somos administradores, pero para el servicio y la voluntad del dueño, no para que pongamos al servicio de algo diferente a Él, porque esto en este momento se convierte en idolatría. Así que todo tiene que volver al dueño y tiene que ser para el servicio del dueño, que es el Señor. El segundo problema común entre el pueblo de Israel es confiar en los rituales y no buscar el arrepentimiento. Somos muy dados, como digo, a confiar en diferentes cosas, y el pueblo de Israel también cayó en este problema. Jeremías se encarga de decirles en el capítulo 7, del 3 al 7, le dice: no confíen en esas palabras engañosas que repiten. A veces se refiere a los rezos y esas cosas, o que creen que con una fórmula mágica vamos a hacernos ricos. Dice: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. 3 veces le repite. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo.
en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Y eso precisamente le habla a las personas que buscan la religión para hacerse ricos. Y esto es simplemente religiosidad, como digo, no se trata de rezar. El Señor siempre habla de que hay que confiar en Él, pero también hay que hacer buenas obras, como lo muestra aquí. En vez de estarse metidos en un templo, haciendo cosas para buscar la gracia del Señor y su benevolencia de que nos dé cosas materiales, deberían ser más bien llevarlo a las obras y hacer lo que nos corresponde hacer con lo que nos pide el Señor, de ser generosos a las demás personas. Y era una costumbre dentro del pueblo de Israel que la gente iba al templo, como lo pasa ahora cada vez que están problemas económicos, buscando las manos del Señor, como siempre decimos, buscar que con esos rezos poderlo convencer para que tener algún tipo de riqueza. También otro común denominador era la extorsión y el robo. Y creo que si leemos esto, pues pareciera que fueran cosas de hoy en día. Son cosas que no han cambiado en absoluto a través de la historia de la humanidad y ya se venía efectuando en esta época del pueblo de Israel. Ezequiel 22:12 nos dice: también hay entre los tuyos quien aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. Así que desde entonces ya empezaban los abusos, empezaban las extorsiones, empezaba a cobrarse más por el préstamo, más de lo que el Señor había estipulado. Y en Ezequiel 22:29 dice: los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. Vemos cómo va cambiando absolutamente todo. Como decíamos, cuando el Señor ha establecido tierra suficiente para todo su pueblo, para todas las generaciones, siempre la gente quiere acumular y quitarle al que menos tiene o al más débil. Y esto se veía, y esto es lo que hace que estos pueblos cayeran en la miseria y en la pobreza. Miqueas 2:2 dice: codician campos y se apropian de ellos. Casas y de ellos se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Como les decía, pareciera noticia de ahorita, con los desplazados, con las personas que le quitan sus tierras, les despojan sus tierras para hacer grandes terratenientes. Pareciera noticia del día de hoy. Lo vemos en nuestro país, lo vemos constantemente, pero desde entonces en el pueblo de Israel ya se veía eso. Si a alguien le gustaba un terreno, buscaba apropiarse de ello a través de fraudes y sacaban corriendo de ahí a las familias de la propiedad que Dios les había establecido. El cuarto problema que detectamos a través de este pueblo, por lo cual lo lleva a la pobreza y a la miseria, es la vanagloria de las riquezas. El profeta Amós, en el capítulo 6, del 4 al 6, dice: ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José. Y aquí vemos simplemente un pequeño ejemplo que también se ve en la actualidad, de cómo la gente a veces se compra lujos, cosas extravagantes, hace fiestas, gastan millonadas a veces en una reunión social, mientras hay otros que están muriendo de hambre. Nadie dice que Dios nos da las cosas para que no las disfrutemos. Todo se puede disfrutar, pero todo también nos pide que el Señor lo hagamos con cierta medida, y que también siempre estemos pensando en el necesitado. Es la forma que el Señor nos enseña que debemos disfrutar, pero al mismo tiempo debemos estar atentos a las necesidades que tengamos a nuestro alrededor.
Y vemos que la gente se vanagloriaba, la gente se vanagloria el día de hoy, creyendo que la riqueza es fruto de su trabajo y que puede hacerlo con ella lo que quiera, y sin tener en consideración al necesitado. Y esa no es la riqueza que el Señor quiere que tengamos ni que la utilizamos para eso. Así que eso era un problema de la vanagloria de las riquezas que hacen daño y transforman el corazón de las personas. Y por último, quinto problema que quiero mencionarles hoy el día es el liderazgo con motivaciones financieras. Algo que el Señor nos dio todo el ejemplo contrario cuando vino a servirnos y no para enriquecerse ni hacer motivo de esto para arruinar a la gente. Así que Isaías también le toca decirle al pueblo en el capítulo 3, del 14 al 15, dice: el Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. Palabras fuertes, pero también situación triste, que vemos aquí cómo los hombres que gobiernan se aprovechan del necesitado y hacen uso de la riqueza, del dinero de la gente para simplemente financiarse y aprovecharse de eso en sus propias casas. El Señor hace juicio de esto, nos dice que va a hacer juicio de esto, y creo que es una constante, como digo, hasta el día de hoy, que no viven del trabajo de sus manos también, sino que viven del trabajo de los demás. En Isaías 10, 1, 2 dice: hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos, privan a sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. Entonces, pobre, estos gobernantes, estos líderes de todas las áreas donde abusan del necesitado para hacerse riqueza de ellos. Miqueas 3:11 también, el profeta Miqueas dice: sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Cosa triste, como digo, es ver a para la propia iglesia, los líderes de las iglesias que cobran por enseñar, o como digo, hacer cada ministerio y hacen del ministerio una fuente de riqueza. Así que los ponen en el mismo lugar que los gobernantes del mundo. Y a pesar de que estos gobernantes todos se supone que eran puestos por Dios, la gente cambiaba lo que el Señor había mandado para buscar su propio beneficio. Y esto es juzgado por el Señor. Y por último, en Miqueas 7, 2, 3 nos dice: la gente piadosa ha sido eliminada del país, ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. Como les decía, esto parece escrito el día de hoy. El mundo definitivamente no cambia, todo sigue muy parecido, y eso es un problema que el pueblo, dentro del pueblo del Señor, el pueblo de Dios, se cometió, y por eso se perdió la bendición que el Señor había prometido en su pacto de bendecirlos y darles todo lo que necesitaran en forma sobreabundante, como hablábamos hace 8 días. Como estas leyes, como digo, que fueron dadas en forma colectiva, unas promesas colectivas, fueron desaprovechadas, desperdiciadas por la codicia de los seres humanos y la desobediencia de las leyes de Dios. ¿Qué solución hay para esto precisamente? ¿Qué es la aplicación que podemos buscar hoy en día, que vivimos en un mundo muy parecido? Vamos a entrar a las soluciones de los problemas, y por eso es importante conocer la historia para tratar de no repetirlo. Sin embargo, creo que el mundo actual no ha aprendido nada de la historia pasada,
y al contrario cada vez se hace más desobediente. ¿Cuál es la primera solución? Es buscar la justicia para el oprimido. Lo que hablamos ahorita de la justicia social es algo que el Señor de todos modos reclama, busca que su iglesia la practique y no abusar del más débil. Isaías 1:17 también les hacía referencia a eso. Ese profeta dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Así que es un mandato del Señor estar pendientes como iglesia de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, no abusar de ellos, sino todo lo contrario. Tenemos que aprender a hacer el bien a los demás. Es una forma de justicia social que el Señor nos manda a hacer. En Jeremías también nos habla de esto, dice Jeremías 22, 13 y 17 y 18, dice: hay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Tu padre, hay un salto ahí, su padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y el necesitado, y por eso le fue bien. Entonces aquí le habla precisamente a uno de los reyes de cómo se debe actuar frente al que no tiene, frente al necesitado. Siempre debemos aprender de esas personas que Dios bendice porque actúan conforme a sus propósitos, que es que tratemos de bendecir también de lo que el Señor nos ha bendecido. Eso es un ejemplo del Señor. En Isaías 58, 6, 7 nos habla, es un versículo muy famoso en cuanto al ayuno. A veces el ayuno lo consideramos que solamente es aguantar un rato de hambre, unas horas de hambre, y el Señor es muy enfático y claro en esto. Dice: el ayuno que he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Eso es lo que el Señor manda. No quieres que hagamos unos sacrificios de aguantar nosotros, sino que nos despojemos de muchas cosas de la carne que a veces nos hacen olvidar a los demás que tanto lo necesitan, y que más bien nos dediquemos a servir a las demás personas. El segundo punto de solución en cuanto a no vanagloriarse debe ser más bien generoso. Creo que la generosidad nos quita esa vanagloria y nos vuelve cada día más humildes. Así que en Jeremías 9, 23, 24 nos dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Creo que de lo único que podemos vanagloriar nosotros es de conocer a ese Padre amoroso que está deseoso que hagamos justicia, de que mostremos su amor. Todo el ejemplo que Él nos dio aquí en la tierra a través de su Hijo Jesucristo, de cómo estaba siempre pendiente del necesitado, del enfermo, del hambriento, de todas las personas que estuvieran en necesidad, y dispuesto a dar su amor, a resolverle los problemas que tuvieran. Esa es la forma que Él nos enseñó y es la forma que debemos practicar para no ser vanagloriosos y no creernos que las cosas que tenemos o lo que sabemos es por mérito propio, sino que todo viene del Señor. Entre la tercera solución, y creo que es fundamental, como hemos hablado todos estos días también, es el arrepentimiento de pecado, reconocer que somos pecadores y que cometemos errores y sujetarnos cada día más a la palabra y los mandamientos del Señor. Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios.
Cada vez que estamos en problemas, recordamos si su pueblo se humillara, recordamos todos los pasajes donde el Señor, pero cómo cuesta a la humanidad y cómo cuesta a los pueblos y creo que a todas las personas el humillarse y reconocer ante Dios lo que hemos hecho mal y pedir perdón, y sobre todo ser misericordiosos con los demás y practicar esa justicia que el Señor nos manda. Es un deber no solamente personal, sino colectivo como nación, que verdaderamente uno reconozca que hemos fallado, y por eso tenemos que pasar lo que estamos pasando en muchos de estos países donde la pobreza y la injusticia social es tan grande. Definitivamente todo esto es debido a la falta de obediencia al Señor. Tenemos que aprender de los países que han sido basados en los principios cristianos y que luchan por mantenerlos. No hay ningún país perfecto, pero si ustedes ven a través de todas las naciones del mundo, los países más prósperos han sido países que tienen sus fundamentos en la palabra del Señor o fundados por hombres cristianos, y donde ve más pobreza, pues sencillamente son pueblos que ha predominado la idolatría, la brujería. Creo que uno de los contrastes más cercanos que tenemos aquí, lo hemos hablado también en algunas prédicas anteriores, es el caso de República Dominicana y Haití, donde es una sola isla y en la mitad hay una línea que divide la bendición y la maldición, y eso está basado en sus creencias y sus fundamentos de sus fundadores. Así que hay que arrepentirse de los pecados. Buscar el bienestar común es el cuarto punto. Perdón si no les había mostrado la diapositiva anterior, por si la quieren anotar. El cuarto punto es buscar el bienestar común. Jeremías 29:7 nos dice: además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Esta es una bella cita, precisamente a pesar de estar en el exilio, el Señor les manda a decir con el profeta que deben buscar el bienestar colectivo donde los haya puesto el Señor. Donde el Señor nos lleve, debemos tratar de que a la ciudad le vaya bien, orar por los dirigentes, orar por las personas que gobiernan, para que a la ciudad le vaya bien. Si a la ciudad le va bien, a todos nos va bien. Así que todo lo que uno haga tiene que vivir en pro de la ciudad donde uno vive y hacer su mayor esfuerzo para que no solamente en pensar el beneficio particular, sino el beneficio colectivo. Todo lo que uno haga tiene que hacerlo pensando en el bien de los demás también, y que sea de algo de aporte a la ciudad, pagar impuestos dentro de la ciudad, hacer todo lo que esté en lo posible en nuestras manos para ayudar al crecimiento de la ciudad. Y si a la ciudad le va bien, pues definitivamente el Señor promete que a nosotros también nos va bien. Por último, la última solución es aferrarse a las promesas de restauración. Dios siempre es un Dios restaurador que busca que cambiemos nuestro rumbo a través del arrepentimiento, y nos da muchas promesas de restaurarnos. Siempre nos da una oportunidad y nos da la opción para que las cosas sean de bendición. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, para corregir las cosas, y hay muchas promesas en la palabra del Señor que demuestran esto. En Joel, el profeta Joel nos dice, capítulo 2, versículo 23 y el 26, dice: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la del otoño y la de la primavera, como en tiempos pasados. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes, y nunca más será avergonzado mi pueblo. Bellas palabras de esto. Como digo, hay que alegrarnos, gozarnos. El Señor siempre da oportunidades, siempre quiere que tengamos cosas abundantes, siempre y cuando las utilicemos en forma adecuada,
como les decía al principio, con compasión con el necesitado. Debemos ser generosos, debemos reconocer que todo viene del Señor y arrepentirnos de todo lo que hayamos hecho mal para poder ver todas estas bendiciones. Y cierro con un pasaje un poco extenso, está en Ezequiel 34, 25 al 31, pero que son bellas palabras, recordándonos el pacto de paz y de bendición que el Señor establece con su pueblo. Dice: estableceré con ellas un pacto de paz, haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto. La tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, soy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo, y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado.